Hola, mi nombre es Perla de la Luz Varona. Y el mío, Marlene Limón Morales. Lo que vamos a hablar hoy es la aplicación del test de persona bajo la lluvia. Es adaptación y aplicación de Silvia M. Querol y María L. Chávez Paz. En el presente video abordaremos sus antecedentes, aplicación y su implementación en el área organizacional. Comenzamos. En 1924, HM5 elabora y aplica un test cuya consigna es: dibuja una mujer que pasea por la calle mientras llueve. En 1947, Ray propuso un nuevo método de evaluación del test, el cual dejó de ser aplicado y Hammer lo retomó. Para la aplicación del test persona bajo la lluvia es importante recalcar que se debe realizar un precalentamiento para realizar o establecer así la relación con el sujeto, lo cual disminuye los niveles de ansiedad que pueda tener el usuario respecto a la consulta. Por lo tanto, una vez que se haya relajado y se haya tranquilizado, se puede empezar a aplicar la prueba. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se entrega la hoja a la persona a lo largo. Si ella cambia de posición, se le respeta, es un punto a evaluar a final de cuentas. Y se le dice únicamente, dibuja a una persona bajo la lluvia. Se le da el material, comienza. Si realiza preguntas el usuario respecto a la aplicación, se le dice que no tiene ningún fin para evaluar la calidad del dibujo, sino que haga su mejor esfuerzo y como él lo desea hacer, está bien, lo cual hará que el individuo se sienta libre de dibujar lo que desee y nos dará material para el análisis. El objetivo de esta prueba es medir rasgos de personalidad, así como los mecanismos de defensa que esta persona emplee en situaciones estresantes que vive a lo largo de su vida. El test persona bajo la lluvia es una prueba proyectiva, muy fácil de aplicar, con unas instrucciones muy sencillas, que requiere un tiempo de ejecución mínimo. Únicamente se requiere una hoja y un lápiz. Es aplicada por psicólogos, psicopedagogos y terapeutas ocupacionales. Está dirigida a personas de ambos sexos, de todas las edades y de todas las profesiones. La única intención es que el sujeto externe sus vivencias psíquicas mediante el dibujo. Hablaré del análisis de recursos expresivos. En primer lugar está dimensiones, que se refiere al tamaño, si es pequeño, si es mediano, si es grande o si es muy grande. Después está el emplazamiento. Esto se refiere al margen si está en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el lado superior, inferior, incluso si está en el centro del dibujo. En los trazos, esto se refiere a las líneas, si son enteras y firmes o si son entrecortadas, si son como redondas o en curva. Si marca mucho, no sé, la cintura, las caderas, los hombros, en fin. La presión. Aquí, esto quiere decir que es la presión ya sea de la forma en que se dibuja, si es normal, si es débil o si es muy marcado. El tiempo. Aquí se refiere a la dificultad que tuvo la persona para empezar. Ese sería un ejemplo. Si le costó empezar a dibujar, no sé, le diste las indicaciones y él se quedó estático viendo qué hacer, o si se quedó pensando. O bien, igual puede ser si tuvo dificultades al entregarlo y al terminarlo. Después está la secuencia. Aquí esto se refiere a si empezó a dibujar de la cabeza a los pies o si empezó de los pies a la cabeza. Es el orden en que se va dibujando desde el cuerpo, la lluvia y se agregó otras cosas más. Después están los movimientos. Aquí puede ser si es rigidez, si hay mucha actividad en el dibujo. La posición puede ser que a lo mejor dibujó a una persona caminando o incluso exhibiéndose.
Después está el sombreado. Esto se refiere a si en el dibujo sombreo algo, ya sea un cinturón, el cabello o alguna prenda. Aspectos que abarca la interpretación del dibujo en el test Persona bajo la lluvia es el análisis de contenido, el cual abarcaremos los conceptos de orientación de la persona, las posturas, los borrados en el dibujo, el repaso de líneas, tachaduras y líneas incompletas, detalles de accesorios y su ubicación, vestimenta, paraguas como defensa, reemplazo del paraguas por otros elementos, partes del cuerpo, identidad sexual, el dibujo de un personaje y no de una persona. De ahí, de cada uno se desglosarán las características a evaluar. En el caso de orientación de la persona, abarca aspectos de evaluación como si el dibujo de la persona está hacia la derecha o hacia la izquierda, si está hacia el frente, si tiene una orientación dubitativa. Eso se refiere a que si alguna parte, por ejemplo la cabeza, está mirando hacia la derecha y los pies están hacia la izquierda, o sea, no hay una congruencia como tal en el dibujo, en su orientación. Cuando se encuentra de perfil, cuando está de espaldas, cuando está muy a la izquierda o muy a la derecha y en la parte inferior del dibujo, o es una persona vista desde arriba o a lo lejos, una persona inclinada o una persona inconclusa. Todos estos aspectos dentro del manual tienen su interpretación porque de algún modo denotan algo que el individuo no está solucionando de la manera correcta o las problemáticas que pueden estarlo afectando emocionalmente. En el caso de las posturas evaluaremos si se encuentra sentado, acostado o arrodillado. En caso de que en el dibujo se presenten borraduras, puede denotar conflictos, incertidumbre o agresividad, entre otras características. El uso de líneas o tachaduras puede indicar dificultad para planificar la tarea o baja tolerancia a la frustración. Cuando hablamos del análisis de detalles, accesorios y la ubicación de estos, abordamos aspectos como escasez de detalles, detalles excesivos o detalles muy minuciosos, la aparición de anteojos, bastón o pipa, objetos por debajo de la persona, objetos a la derecha de la persona, objetos a la izquierda de la persona, objetos sobre la persona, dibujo de varias personas en el dibujo, presentes en el dibujo, persona encerrada entre líneas, nubes, lluvia, lluvia torrencial, ausencia de lluvia es un aspecto muy importante evaluar, gotas en forma de lágrima, la presencia de rayos, charcos, si los charcos dónde están localizados, animales, árboles, plantas y flores, el sol y la luna, si se encuentran o no presentes en el dibujo. Hablamos del análisis de detalles, accesorios y la ubicación de estos, abordamos aspectos como escasez de detalles, detalles excesivos o detalles muy minuciosos, la aparición de anteojos, bastón o pipa, objetos por debajo de la persona, objetos a la derecha de la persona, objetos a la izquierda de la persona, objetos sobre la persona, dibujo de varias personas en el dibujo, presentes en el dibujo, persona encerrada entre líneas, nubes, lluvia, lluvia torrencial, ausencia de lluvia es un aspecto muy importante evaluar, gotas en forma de lágrima, la presencia de rayos, charcos, si los charcos dónde están localizados, animales, árboles, plantas y flores, el sol y la luna, si se encuentran o no presentes en el dibujo. Hablamos del análisis de detalles, accesorios y la ubicación de estos, abordamos aspectos como escasez de detalles, detalles excesivos o detalles muy minuciosos, la aparición de anteojos, bastón o pipa, objetos por debajo de la persona, objetos a la derecha de la persona, objetos a la izquierda de la persona, objetos sobre la persona, dibujo de varias personas en el dibujo, presentes en el dibujo, persona encerrada entre líneas, nubes, lluvia, lluvia torrencial,
Ausencia de lluvia es un aspecto muy importante a evaluar. Gotas en forma de lágrima, la presencia de rayos, charcos, si los charcos dónde están localizados, animales, árboles, plantas y flores, el sol y la luna, si se encuentran o no presentes en el dibujo. En el caso de la vestimenta, se abordan el significado de los bolsillos, botones, botas, transparencias, detalles de ropa sin terminar o que se encuentren incompletos, las corbatas, los zapatos y si los zapatos están en punta o con tacón. En el caso de la presencia de paraguas como defensa, se abordan aspectos del dibujo como paraguas cubriendo media cabeza, ausencia de paraguas, paraguas hacia la izquierda o a la derecha, paraguas cubriendo adecuadamente la forma o figura humana, paraguas muy grande respecto a la figura humana, así como paraguas muy chico, paraguas cerrado y en el suelo, paraguas volando o paraguas que se encuentre fusionado con las nubes, paraguas que tenga dibujos, así como otro que parezca sombrero, algún otro que parezca lanza, así como las características del mango, que sea remarcado y fuerte o remarcado y débil, así como la remarcación de las varillas. Los mecanismos de defensa tales como desplazamiento, en él se abordan características del dibujo como adicionar demasiados elementos. La otra es la regresión, en la cual es la pérdida del equilibrio en la figura que se está dibujando. La siguiente es anulación, en la cual las personas necesitan borrar lo que hacen y realizan tachones, rayaduras. El aislamiento son dibujos pobres, paralizados y que con una apariencia muy fría. En el caso del mecanismo de defensa llamado represión, son figuras con cortes muy marcados, dureza en los movimientos y pobreza en detalles. En el caso de la inhibición, existe ausencia de partes, figuras incompletas y trazos débiles. En el caso de defensas maníacas, hablamos de dibujos con detalles innecesarios o superfluos. Es importante analizar las partes del cuerpo y tiene algunos aspectos a medir o a cualificar como cabeza, la localización del yo es la interpretación que le da este manual, así como ojos, pupilas, forma y contorno de cada una de las partes del cuerpo, boca, nariz, cuello, cabeza, el cuerpo, los hombros, la cadera, la cintura, así como la cintura, brazos, manos y dedos que denotan características específicas en la interpretación. Respecto a la identidad sexual del individuo que está siendo dibujado, la mayoría de las personas dibuja personas del mismo sexo. Cuando existe contrariedad en este punto, puede hablarse de dificultades en las relaciones objetales. También así cuando se dibujan figuras desnudas o personas bajo la ducha. Cuando hablamos de que no se dibuja una persona y se dibuje un personaje que es un objeto idealizado, puede ser un personaje ficticio, de fantasía, le da una explicación específica a los títeres, marionetas, caricaturas, si el sujeto está disfrazado, si tiene un tipo de o forma de robot, si es una persona o personaje de historieta o un payaso, o si inclusive es una estatua. Ahora hablaré de las expresiones de conflicto en el dibujo. La neurosis fóbica se manifiesta cuando encierra el dibujo con otras líneas, cuando el dibujo de la persona está acompañada de otras figuras o cuando dibuja figuras en cuevas. Después está la neurosis histérica. Esto es representada en figuras de abundante cabello, sexualizadas, donde agrega elementos para llamar la atención. Después está la neurosis obsesiva. Aquí son las figuras rígidas donde abunda el perfeccionismo, el detallismo. Son dibujos ordenados y aburridos. La duda se manifiesta
borrando demasiadamente. Y después está depresión, que dice que aparecen figuras inclinadas, incompletas, donde faltan los pies o las piernas y, o que igualmente pueden estar sentados. Después está melancolía. Realiza trazos, um, sí, trazos lentos o muy débiles, casi invisibles. Las figuras son muy pobres, representan abatimiento y vacío por pérdida del mundo inferior. Después está el psicótico. Esto representa desorganización de la gestal, alteraciones de límites, figuras vacías o infladas. Muchas veces el paraguas aparece incorporado a la figura humana. En ocasiones los brazos aparecen en el cuerpo, pegados al cuerpo para así protegerse del medio. Psicosis maníaco-depresiva. Durante el episodio depresivo hay inhibición y coincide con lo mencionado en el apartado de depresión. Durante el estado maníaco aparece exaltación, despliegue de energía, dibujo muy complicado o florido. Generalmente es grande. Los dibujos pueden ser infantiles con expresión triunfal. Paranoia. Generalmente los dibujos son extravagantes, con exceso de adornos y dan idea de grandeza. Enfermedades psicosomáticas. Está representada por brazos cortos, piernas juntas, omisión de nariz, cuerpo hinchado y generalmente aparecen nubes. Epilepsia. Los dibujos suelen aparecer con borrones, manchas desordenadas, hay sensación de abandono y cansancio. En alcoholismo, los dibujos aparecen sucios, con trazos recortados, remarcación de líneas y temblor. Un rasgo típico que se representa en casos de alcoholismo son las gotas en forma de coma. Los mecanismos de defensa tales como desplazamiento, en él se abordan características del dibujo como adicionar demasiados elementos. La otra es la regresión, en la cual es la pérdida del equilibrio en la figura que se está dibujando. La siguiente es anulación, en la cual las personas necesitan borrar lo que hacen y realizan tachones, rayaduras. El aislamiento son dibujos pobres, paralizados y que con una apariencia muy fría. En el caso del mecanismo de defensa llamado represión, son figuras con cortes muy marcados, dureza en los movimientos y pobreza en detalles. En el caso de la inhibición, existe ausencia de partes, figuras incompletas y trazos débiles. En el caso de defensas maníacas, hablamos de dibujos con detalles innecesarios o superfluos.